Nacer en la calle significa vagar toda tu vida, ser libre. Significa accidentes e incidentes fortuitos, drama, movimiento. Significa sobre todo ensueño, una armonía de datos irrelevantes que proporciona a tu vagar una certeza metafísica. En la calle aprendes lo que realmente son los seres humanos. De otro modo, más tarde, uno los inventa. Lo que no está en plena calle es falso, inventado, es decir, literatura. Nada de lo que se llama aventura se aproxima nunca al sabor de la calle. No importa que vueles al polo, que te sientes en el fondo del mar con una libreta en la mano, que saques una tras otra 9 ciudades, o que como Kurtz remontes el río y te vuelvas loco. No importa lo intolerable de la situación, porque siempre hay salidas, siempre mejoras, comodidades, compensaciones, periódicos, religiones. Pero hubo una vez en la que no existió nada de esta, una vez en la que fuiste libre, salvaje, capaz de matar. Eso escribe Henry Miller en este libro extraordinario que se llama Primavera Negra. Un escritor que rescata la vitalidad y lo fundamental de la calle en la existencia humana. Pareciera que la calle está muy lejana de la filosofía, del pensar, y fundamentalmente del pensar sistemático, de ese pensar que muchas veces pareciera recluido en la academia, de ese pensador que piensa hoy entre 4 paredes, no como la primera vez que parece que sí pensó en la calle. Y para hablar de la calle y para hablar de la filosofía que a veces se ha alejado de la calle o que ha pensado la calle, hemos invitado a un filósofo nuestro muy querido y muy admirado, Humberto Giannini, a quien le agradecemos su presencia en La Belleza de Pensar. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, cerca de la calle. ¿No? Cerca de la calle. Porque claro, la televisión también, de alguna manera, el espacio virtual, este espacio virtual tiene que ver con la calle, ¿no? ¿Qué te viene a la... ¿Qué te pasa con esta cita que te leí de Henry Miller? La hallo muy próxima, elementos que son vitales para la filosofía y para la vida. Yo pensaba mientras leía, ¿no?, que la travesía a la calle es la única travesía real del ciudadano. Que el ciudadano es ciudadano en la calle. En su casa es un momento de la ciudadanía, pero si no sale a la calle no es ciudadano. Esto que dije yo, a lo mejor fue un juicio un poco injusto, no sé qué te parece, de que la filosofía se ha alejado de la calle, que alguna vez estuvo en la calle y que ha terminado convirtiéndose casi en una suerte de domicilio filosófico autista cerrado entre 4 paredes. Sí, quizá en este momento empieza a ser injusto. Tengo entendido, fíjate, que en Francia, especialmente en Francia, se están creando hace unos 5 años a esta parte café al estilo que conoció Sartre, por ejemplo. Y de nuevo en ese momento injusto, porque la filosofía es esencialmente callejera con ese tipo de filosofía. El existencialismo recupera el hombre que atraviesa la calle, ¿no? Reconoce esa situación. Pero la filosofía moderna esencialmente ha sido una filosofía enclaustrada. ¿Desde qué momento se produce este enclaustramiento? O sea, se podría decir por lo que estás diciendo que parece que la filosofía necesita oxígeno y vuelve a salir a la calle o vuelve a salir a la vida. ¿En qué momento se produce esa escisión? Yo pienso que bueno, ¿en qué momento la filosofía moderna? ¿No? Sí, porque si uno piensa en la filosofía medieval, la universidad con todo el griterío, el bullicio, las peleas que se dan, es también una filosofía al abierto. No sé, se dirá en la calle, pero al abierto. Y uno piensa que la única manera del filósofo moderno de salir un poco, exponerse un poco a los otros, es a través del carteo. La correspondencia en la filosofía moderna es algo que se da ahí, pero se da por este enclaustramiento de la filosofía, que para mí es muy negativo, ¿no? Muy negativo. Ahora, este enclaustramiento, ¿en qué momento, si uno pudiera distinguir un momento? No quiero un culpable, porque es típico que alguno dice la culpa, Descartes, culpable, quizás una caricatura, pero claro. ¿En qué momento se produce ese cerrarse, ese enclaustrarse? ¿Cuál es el fondo metafísico del problema? Es una pregunta, yo no me lo estás planteando, yo me lo planteo por primera vez. Digo, la filosofía moderna, ¿en qué momento empieza en el fondo?
¿No sabes que Castelli, del que hablábamos? Enrico Castelli, ¿no? Enrico Castelli. ¿Fue tu maestro? Fue mi maestro, sí. Él decía, lo escribió una vez, que la filosofía moderna, o que el espíritu moderno, empieza cuando Ricardo III toca las trompetas para anunciar al enemigo que la batalla va a empezar al otro día y el enemigo ataca en la noche. Entonces, la primera falta de comunicación, incluso entre los enemigos, ocurre allí, y algo distinto a cómo ocurrían las cosas anuncia la filosofía moderna. ¿Se podría hablar así como Marx hablaba de la alienación en el trabajo, de la alienación en la filosofía? De la alienación en la filosofía. Ahora, ¿cómo, digamos? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Yo creo que hay en la filosofía moderna, en la época moderna, se produce de alguna manera un empobrecimiento de la vida universitaria, que fue lo grandioso, lo recuperable del medioevo, ¿no? ¿Verdad? Se produce algo así, a tal punto, no sé si, que nacen las academias, por ejemplo, como una contraparte de la universidad. Uno se imagina, tú ahí hablaste de la filosofía medieval, uno se imagina o tiende a caricaturizar la Edad Media o la filosofía o Santo Tomás como filósofos también enclaustrados, pero pareciera que era todo lo contrario. No, a ver, si tuviéramos que colocar ahí una cámara, ¿qué ocurría? ¿Cómo se hacía filosofía, por ejemplo, en la Edad Media? Claro, se hacía, por ejemplo, yo me lo imagino, ¿no? Así, un pensador tenía algo que decir y lo publicaba en todas las paredes de la universidad, que el sábado en la mañana iba a disputar. Entonces las campanas sonaban a las 9 de la mañana y se reunían en grandes teatros, supongo, en grandes aulas, no sé si los profesores, los estudiantes, y se disputaba sábado y domingo. Lo que significa, no sé si, que esto era una filosofía de alguna manera callejera, de alguna manera expuesta, abierta. Una filosofía con ruido. Con ruido, no sé si, claro, y seguía esto. Santo Tomás, la mayor parte de sus escritos corresponden a disputaciones. O sea, a peleas, no sé si, en la universidad, a peleas de cosas que parecían muy serias. Y yo pienso también, uno piensa también en los griegos. Por ejemplo, pienso en el banquete de Platón, cuando uno lee al comienzo y se da cuenta que están comiendo, se retira la comida, pero viene el vino y entra Alcibíades. Y la filosofía está unida también a la fiesta, a lo festivo, digamos, a la ebriedad, por decirlo de alguna manera. Claro, en el banquete es preciosa, ¿no? Así, esa escenificación previa, ¿no? Así, donde se come, incluso a quien tiene hipo se le pasa se le hace algo en la nariz, se le hace cosquilla en la nariz, para que todo esto, y después empieza la cosa muy seria, la cosa de la disputa en torno a un tema. La disputa tiene que ver con la dialéctica y también los diálogos. En Grecia tiene que ver con la presencia de otro y la conversación. Claro. Quizás la filosofía perdió eso, el hecho de dialogar y conversar, y se hizo más bien un monólogo autista. Mira, yo creo que esa sería la respuesta, ¿no? ¿Sí? Porque hasta el Renacimiento se estaba buscando una fecha aproximada donde se rompe esto. Incluso los grandes pensadores renacentistas dialogan en sus escritos, son diálogos. El diálogo termina en la filosofía moderna. Galileo, me parece que no, quizás Berkeley, son los últimos dialogantes de la filosofía. Después es monólogo. Siempre he pensado por qué los filósofos contemporáneos no escriben. Uno lee un libro de Platón, es una fiesta, ¿cierto? Es una fiesta, incluso parece un teatro a veces. Lo es. Muy cercano a lo teatral. ¿Por qué los filósofos no escriben hoy en diálogos, en conversaciones, o dramatizan el pensamiento? Sartre ha hecho ha intentado hacerlo, digamos. Lo intentó hacer Marcel, con muy buen éxito Sartre. Gabriel Marcel, el filósofo francés. Claro. Ahora, hablemos de esto del diálogo y la conversación. Tú en tu libro, La arqueología y la reflexión cotidiana, se me perdió el libro entre tantos, que has publicado tanto libro, has escrito tanto libro, Humberto, prolífico. La reflexión cotidiana es una arqueología de la experiencia, publicado por la editorial universitaria.
Tú ahí hablas del diálogo y la conversación. ¿Cuándo nace el diálogo y de qué manera el diálogo se puede entender como un acto violentante frente a la conversación? Claro, el diálogo es una ruptura o revela una ruptura de un quehacer normal. El diálogo no es solamente un acto que hacen teórico. El diálogo ocurre allí donde se hacía algo que ya no resulta. Y la manera civilizada, ¿no? Así de volver a hacer lo mismo y que resulte es suspender, hacer un paréntesis a la obra, sentarse y dialogar sobre un punto determinado de la vida, de la obra en común, de lo que se hace, para recuperar un hacer correcto, bien dirigido. En el trabajo, en la escuela, en la casa, cuando dialogan los padres con los hijos, no sé. Todo eso implica un momento de ruptura. Solamente la conciencia de que algo anda mal puede llevar un diálogo efectivo, real. ¿Y qué es lo que andaba mal en ese momento en Grecia, cuando empiezan estos diálogos socráticos? ¿Qué es lo que andaba mal? Yo creo que para Platón andaba mal la vida religiosa, fíjate. Yo creo que algo estaba tropezando en la vida religiosa. Platón siente la religiosidad como algo distinto al mito. Una ruptura seria ocurre ahí. Otra en la política. Algo andaba mal en la política, en el sentimiento por qué se hace política. Y ahí empieza el diálogo. Ahora, la conversación es gratuita, ¿no es cierto? La conversación es gratuita. En cambio, el diálogo no es gratuito. El diálogo está dirigido a la solución de un problema. Y solamente no se puede enredar en algo conversable el diálogo. El diálogo va directo, y lo que hace Platón, o al menos dice hacerlo, no sé, va directo a la pregunta por aquello que nos preocupa. Tú haces una afirmación inquietante sobre Platón en tu libro, pero aquí la tengo anotada, dice: se ha dicho, de Platón no podremos jamás librarnos, a pesar de lo que digan muchos o hayan dicho muchos. ¿Por qué estamos condenados a ser siempre platónicos? Yo creo, por una cosa que se dice también hoy día y de la cual no tengo mucha confianza, que se dice que ha terminado la metafísica. Y si uno cree que Platón es como la esencia de la metafísica, en cuanto Platón coloca, no sé si supone la realidad de un mundo, entre los cuales se debate la vida humana, y entre los cuales se debate la libertad humana y el sentido mismo de la vida. Entonces, si uno piensa que esos dos mundos están puestos por primera vez así, con esa fuerza por Platón, no podremos jamás liberarnos. ¿Tú te consideras platónico? En ese sentido sí, y en muchos otros, digamos, ¿no? En muchos otros. En el sentido de que pienso en una vida, en un doble destino de la vida, en que pienso en una dualidad, que no podemos nunca decidirnos por un camino sin abandonar el otro. ¿Y cuál es esa dualidad? ¿En qué consiste esa dualidad? En el fondo la dualidad es la vida terrena y la posibilidad de otra vida, ¿no? O sea, ese desgarro se reduce a eso, al fondo. Bueno, pareciera que la filosofía contemporánea ha tratado de matar, ¿no es cierto? Así Sí. como Nietzsche mató a Dios, parece que muchos filósofos han tratado de matar a otros filósofos. Se ha tratado de matar la metafísica, etcétera. Y de otro filósofo del que parece que tampoco es fácil escapársele, desde Santo Tomás. Santo Tomás. Sí. A mí me llama la atención, tú has editado dos libros bellísimos. Uno es De Veritate, tiene que ver con estas disputatio justamente, y el otro tiene que ver con la cuestión del mal, ¿no? Las cuestiones disputadas acerca de lo malo. Tú ahí afirmas en la introducción a De Veritate el tema de la verdad. Bueno, pareciera que la verdad está tremendamente herida o dañada o a punto de desaparecer del mundo. La verdad con B mayúscula. Y sin embargo, tú dices que no es tan así.
que es importante que esa verdad exista. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido con la verdad, digamos? Hay un punto, yo pienso, cotidiano, que nos impide hacer desaparecer la verdad del planeta, ¿no es así? Que es el tema de la veracidad. Yo puedo perdonar, soportar, aceptar que otro no tenga la verdad, pero no puedo aceptar que no sea veraz. O sea, podrá desaparecer la verdad del mundo planetario, del mundo metafísico, no sé, podrá desaparecer, pero no podrá desaparecer la veracidad del otro, digamos. Yo la espero, y no solamente la espero, sino que la exijo, y me la exigen también. O sea, en ese plano, digamos, la verdad no puede desaparecer, y sigue siendo la verdad algo parecido a lo que decía Santo Tomás, ¿no es así? Una concordancia entre lo externo y lo interno. Y pareciera que la verdad no está de moda. Pareciera que Heidegger y la hermenéutica la han de un plumazo. Claro, la han relativizado de alguna manera, ¿no? ¿Sí? La han descalificado como algo que se puede exigir. Me da la impresión, por lo que me estás diciendo ahora y por lo que leo en tus libros, que hay en tu filosofía, por un lado, esa pasión por lo cotidiano y también una cierta nostalgia de un orden filosófico anterior, clásico. Sí. ¿Es cierto eso? ¿Y cuál es esa nostalgia? ¿En qué consiste esa nostalgia? Bueno, la posibilidad de buscar fuera de la realidad inmediata, no sé, de lo inmediato, algún antecedente o alguna satisfacción, no sé, así, para la vida presente, digamos. Pienso que esta búsqueda más allá de lo inmediato, más allá de lo presente solamente, es una búsqueda legítima y que le da a la vida un sentido. Y bueno, cuando uno se instala en el presente simplemente, creo que estamos perdiendo algo, digamos. Creo que la vida es una exigencia de más allá, de nuevo metafísica, ¿no? Así, de tener la vista más allá del paso próximo. O sea, parece que los hombres estamos casi condenados genéticamente a necesitar eso, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que es una búsqueda, incluso disimulada en el mundo contemporáneo, pero es una búsqueda permanente. ¿Cómo se vería esa búsqueda del más allá en lo contemporáneo, donde aparentemente ese más allá ha desaparecido? Bueno, las variadas formas de religiosidad que se dan. La búsqueda más allá de un cristianismo clásico, de un cristianismo exigente en muchos sentidos, con el cual nosotros estamos incluso en pugna muchas veces, la búsqueda de formas de religiosidad, de nuevas formas de entender el sentido, ¿no? De sentido. Ahora, curiosamente, según lo que tú me estás diciendo, en tu libro y fundamentalmente en la reflexión cotidiana, también en el tema de la ética, tú como que traes la filosofía a lo presente, a lo inmediato, a lo cotidiano, incluso a la rutina, Sí. a las del domicilio, la calle, el bar, hasta el auto por ahí, ¿no? Me lo decías en el antiguo programa cuando me hablabas del auto como un domicilio móvil, ¿no? Móvil, sí. Bueno, pero aparentemente esta filosofía que estás haciendo tú está totalmente lejana a la gran filosofía, entre comillas, de las grandes preguntas del ser y qué sé yo. ¿No se pierde algo ahí? ¿No pierde la filosofía alguna grandeza, digamos? Al internarse simplemente Claro. al contar o al asombrarse ante lo inmediato, lo presente. Mira, hay varias razones. Una que me parece quizás la más presente en mi caso, que la filosofía debe hacerse. Yo hago filosofía, dice alguien, no se hace, no se piensa, la filosofía se hace. Y el hacer es siempre cotidiano. O sea, filosofía se hace durante el día, incluso durante la noche, ¿no? Se hace filosofía. Lo segundo es que la vida cotidiana es como la presencia de lo absoluto para mí. Mirar la presencia de lo absoluto en lo cotidiano, yo creo que es hacer metafísica, pero comprometiendo a los demás, diciendo, mire que usted está haciendo, en el fondo está haciendo metafísica con eso que está haciendo. ¿Podrías ejemplificarlo en un aspecto?
¿Cómo se da esa presencia de lo absoluto en lo cotidiano? Cada vez que decimos para siempre, ¿no es así? Cada vez que decimos nunca, ¿qué significa el nunca? ¿Qué significa el para siempre? Todas las preferencias que tenemos en la vida significan un compromiso con el mundo, un hacerse como el mundo. De alguna manera nosotros en las elecciones cotidianas estamos eligiendo nuestro ser, digamos. Ahora, sin embargo, pareciera todo lo contrario, que lo cotidiano es primero lo que se da por descontado. Sí, claro. Eso es una cosa. Luego está el tema de la rutina, y por eso pareciera que siempre buscamos en la literatura, a través de las imágenes de los héroes, de la aventura, escritores como Henry Miller, que huyen de esa rutina, que buscan romper esa circularidad cotidiana, buscamos algo más heroico, más bello, más grandioso. ¿Qué significaría esta vuelta de tuerca? ¿Que es una evasión? Yo creo que en el fondo, fíjate, lo que tú estás diciendo me toca en un asunto de mi resistencia, pese a toda la grandeza, no sé si, que tiene, a Heidegger. Que yo veo en Heidegger, no sé si, un pensamiento gigante, pero que mira la cotidianidad como... A huevo. A huevo. Sería un buen chileno. Como lo que nos lleva fácilmente a lo inauténtico. Y lo grandioso está en el heroísmo, en el momento único de la vida, en todo eso que para mí, fíjate, madurando un poco, lo digo así, quizás me arrepientan, no sé si, muestra un poco el fascismo. Fascismo, el hombre heroico, el diferenciado, pero no diferenciado por ser diferente, sino diferenciado porque hace lo único. Porque se juega la vida en un momento y porque toda la vida vale ese momento. Yo creo que no, fíjate, que no es así. La vida vale por la suma de los momentos, por la resistencia continua, no sé si, por los entusiasmos continuos. Por lo pequeño también. Por lo pequeño, por las fidelidades a las cosas, digamos. Y yo creo que allí, digamos, está... en ese mundo menospreciado está, por último, la esencificación, digamos, cuando uno se va haciendo ese ser auténtico que busca Heidegger. Ser auténtico se hace, no se elige. ¿Y para ti qué sería entonces la autenticidad? Contestándole a Heidegger de alguna manera. La autenticidad, fíjate, es muy distinta a la espontaneidad. La espontaneidad es que en nosotros hable lo que venga, ¿no es así? Que lo que venga hable en nosotros. La autenticidad tiene que hablar lo que hemos elegido, aunque nos perjudique. La autenticidad es una elección. En los peores momentos seguir esa elección. Y eso es ser auténtico. En el fondo lo que tú haces, Humberto, lo que has hecho a través de tu filosofía es como devolvernos la capacidad de asombro frente a lo inmediato, reasombrarnos frente a aquello que está tan próximo, que desaparece, que se trata. Eso es lo que se pretendería, digamos, ¿no es así? Mostrar que lo ordinario es en el fondo extraordinario. Alguien lo dijo eso, ¿no es así? Y ese más allá que hablas al comienzo, esa necesidad de más allá, ¿cómo se da aquí en este más acá? En nuestra pequeñez, en nuestra rutina, en nuestros hábitos. Fíjate que yo creo que en eso la filosofía contemporánea creo que lo ha dicho. ¿No es así? En lo que elegimos nos elegimos, por ejemplo, una manera sartriana de decirlo, ¿no es así? En cada manera, en cada elección que hacemos nos estamos eligiendo a nosotros mismos y hacemos algo con lo que han hecho con nosotros también. Porque la libertad no es sino hacer algo. Yo creo profundamente, fíjate, en ese pensamiento sartriano respecto a la elección de uno mismo a través de todas sus elecciones. Creo que esta actitud tuya, esta manera de aproximarse a lo cotidiano, a lo inmediato, es lo contrario del aburrimiento. Tú hablas justamente del aburrimiento, y me gustaría que nos detuviéramos en eso porque es muy bonito ese capítulo, ¿no? Incluso tú das la raíz etimológica de aburrimiento. ¿De dónde viene aburrimiento? De el horror al vacío, ¿no es así? Aburrimiento viene de aborrecer, ¿no es cierto? Horrorizarse de algo, de sí mismo. Cuando no han retirado todas las pantallas frente a
a la vista, ¿no es así? Nosotros quedamos a oscuras, se apagó la luz, no hay televisión, no hay radio, no hay teléfono, no hay internet. Entonces, ¿qué hago conmigo mismo? Ahí me aburro. Ahí me aburro. O sea, cuando yo me aburro estoy aborreciendo el vacío. El vacío, que se da en mí, no se da afuera, el vacío se dio en mí. Se me retiró el entretenimiento, la palabra también es importante, ¿no es así? Entretención, ¿no es así? Lo que está todos los entres se me acaban y yo entonces quedo realmente a solas conmigo mismo. ¿Qué es lo que odiamos? Siempre me ha llamado la atención porque hay gente que se aburre tanto y gente que le tiene pavor a ¿cómo se llama? Aburrirse. ¿Qué es lo que tememos tanto, odiamos tanto en este vacío? ¿Por qué ese temor tan pavoroso en el hombre? Yo creo que es el encuentro en una esquina, no sé si, ¿cómo se dice? En la soledad misma, con un ser que no se tiene respuesta para las preguntas posibles que podría hacerse. Yo creo que cada vez que es como cuando el niño, no es aburrimiento, ni mucho menos, pero es cuando al niño tú le preguntas, ¿por qué hiciste esto? Y él entendió perfectamente y te pregunta, ¿qué? Entendió, pero quiere ganar tiempo, ¿no es así? Bueno, en la entretención hay una entretención que es para ganar tiempo. Hay un activismo que es para ganar tiempo. El pavor de perder el tiempo. El pavor de perder el tiempo, para ganar un tiempo que no nos pertenece, ¿no? ¿Y qué se gana cuando se pierde el tiempo? Bueno, es que nunca se gana uno mismo, se gana en una relación más auténtica con el mundo. Por ejemplo, si yo me entretengo en ciertas cosas, es porque esas cosas me llegan mucho más adentro en mi relación con el mundo. Entonces, la entretención es muy distinta de la vocación, ¿no es así? Que es el llamado a las cosas. Entonces, se comprende que cuando yo realmente no me aburro, es porque estoy en una relación no conmigo mismo. Uno nunca está consigo mismo, eso es imposible. Uno está con una realidad del mundo que es más cercana a nosotros. Curiosamente, la entretención, que es un mundo muy vivo, y la industria de la entretención, que es quizás la gran industria que se ha montado frente al aburrimiento, quizás nuestro tiempo es el tiempo que más le tiene pavor a este aburrimiento. Sin embargo, pareciera que en la época antigua y en el tiempo clásico, la entretención tenía que ver con las grandes angustias, daba cuenta también de los grandes dilemas éticos. Pienso en el teatro griego, por ejemplo. Claro, el teatro griego, evidentemente. Que era entretención y era espectáculo, ¿no? Era espectáculo, pero como dice Aristóteles, un espectáculo que ayudaba a liberarse de las grandes pasiones, ¿no es así? De las grandes angustias, de las grandes tensiones. Porque se vivía, ¿no es así? Se vivía en la tragedia, se vivía en la vida de todos, las angustias de todos, los problemas de todos. La ética se jugaba ahí, ¿no? La ética se jugaba esencialmente en una obra de teatro, donde estaba representado, no sé si, la vida humana como contingencia, como azar, como sometimiento a los dioses, y todo eso se sentía y se vivía y hacía llorar, hacía reír. Tú por ahí dices algo muy hermoso, dices que paradójicamente pareciera que los antiguos estaban demasiado cercanos a los dioses y hoy nosotros los contemporáneos demasiado lejanos de los dioses. Lejanos de los dioses. ¿Qué es peor para el hombre? ¿Estar cerca o estar demasiado cerca como lo tuvieron los pueblos antiguos con estos dioses fuertes, tiránicos, o estar tan lejos como estamos hoy? Yo creo que, bueno, es que la lejanía es una forma todavía de visión. Lo trágico es la pérdida de la visión, porque la lejanía todavía me los muestra a distancia, alguna seña nos hacemos, ¿no? Pero la cercanía también es angustiosa. Es como si vivieran ellos en nosotros. El hombre sueña que actúa, dice Sófocles, ¿no? El que actúa es Apolo. El hombre sueña que actúa. Eso es angustioso.
pero la lejanía todavía nos da la esperanza de alguna aproximación. Lo terrible es la indiferencia. Cuando desaparecen, cuando ellos se muestran indiferentes, ¿no? Cuando ya no les importa y se dedican a sus propios asuntos. Cuando los dioses no nos pescan. No nos pescan. Para seguir usando el lenguaje cotidiano. Ahora, tú también te has interesado vivamente por la ética. Vamos a ver si es un tema o es una experiencia. Has escrito este libro del bien que se espera y del bien que se debe, que viene ilustrado por un maravilloso pintor que yo amo mucho, Caravaggio, sí, en la editorial Dolmen. ¿Por qué te interesó la ética? Vamos a hablar después, que nos definas un poco más ética, hay una confusión a veces ética, moral. ¿Por qué te interesó la ética? ¿Por qué te concentra tu atención y tu filosofar la ética, Humberto? Mira, sí, en realidad es una posición, ¿no es así? Sí, en realidad la vida individual y solamente individual no tiene sentido. Si la vida, siempre vida con otro o con otros. Y eso es un prejuicio mío, digamos, que no se entiende la vida sin la relación a otros seres humanos. Entonces, digamos, la filosofía no empieza con la ontología, sino empieza con la ética. Y entonces, no sé si no empieza con cualquier ética, no una ética de grandes clásicos, sino que empieza con la experiencia moral, con la experiencia que yo tengo del otro. Y la experiencia que tengo del otro es siempre una experiencia moral, siempre. Son puros prejuicios lo que estoy dando, pero en fin, es para simplificar las cosas. Ahora, hay una confusión ahí siempre en nuestro lenguaje cotidiano, es bueno quizás esclarecerlo. Ética y moral, incluso en ciertos discursos morales o éticos se usa la palabra ética. Esclarezcamos un poco la cancha, ética y moral. La ética es una reflexión sobre la experiencia moral. Y aquí otra idea, digamos, en la cual yo me afirmo un poco. Y la experiencia moral es la experiencia de la ofensa. O sea, no hay experiencia moral si no hay experiencia de la ofensa. Así como no hay diálogo sin experiencia de algún desajuste en la realidad que manejamos, no hay experiencia moral sin experiencia de la ofensa. Ahora, hay una crisis o una deslegitimación de los ciertos discursos éticos digamos, o palabras éticas, no sé, o juicios éticos, justamente porque pareciera que la ética se nos presenta como algo teórico, como un planteamiento teórico externo. ¿De dónde viene esta crisis de la ética actual, o este desprestigio de la ética? Justamente yo creo que de una búsqueda que se ha hecho demasiado teórica, demasiado abstracta, que ha ido mucho más lejos de esta experiencia, no sé si, de moral. Entonces, por ejemplo, que se ha radicado en el lenguaje. Entonces, o se ha radicado en la búsqueda, la pregunta por el bien, y se han escrito miles de libros sobre el bien, no sé si, bueno, y el mal. La experiencia moral es piensa por la ofensa, y la ofensa es un surgimiento del mal. Del mal hay experiencia a cada momento. Del bien también, pero rara. ¿Crees que el mal existe? Que el mal existe tal como lo plantea Santo Tomás en este libro, en las cuestiones disputadas. ¿El mal existe tal como lo plantea él? Más que como algo, como una carencia de bien. ¿Existe eso? Existe como defecto en la acción. O sea, el mal no es una realidad como una realidad física. El mal es una realidad como un defecto. Ocurre un defecto en la acción y por eso surge la experiencia del mal. Y como las acciones tienen siempre para la vida humana un significado, por ejemplo, nosotros estamos conversando y el significado de esto es una conversación. Ahora, si yo o tú estamos salimos con algo distinto de una conversación, tal como debe darse, allí se produce un defecto de un significado consabido. Se produce un defecto. Y ese defecto inmediatamente es juzgado por quien lo sufre. O sea, la experiencia inmediata de la vida es la experiencia del mal. El bien lo damos por supuesto. Ese es el optimismo humano de todos los tiempos, ¿no? Damos por supuesto que
que si yo compro me van a vender una mercadería en buen estado. Lo doy por supuesto. Doy por supuesto el bien como normalidad de la acción. Pero ocurre el mal. Me venden una mercadería dañada y entonces ahí tengo la experiencia del engaño, del fraude, del dolo. Hay un biólogo chileno, Francisco Varela, no sé si tú leíste. Lo conozco, sí, mucho. En este libro, Ética y Acción, también hace mucho tiempo lo entrevisté, hablábamos de esto, me vino la... Él habla justamente de que, dice, mi planteamiento inicial es que la ética se aproxima más a la sabiduría que a la razón, más al conocimiento de lo que es ser bueno que a un juicio correcto en una situación dada. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Yo estoy diametralmente en contra de eso. ¿Por qué? Yo diría que no es así, digamos, que la experiencia no es de lo bueno. Lo bueno, como pensaba yo, no sé si es algo que se da por supuesto. O algo que cree conocerse uno nunca conoce, digamos. Y menos en uno, digamos. Si un ser humano se cree bueno, ya no es tan bueno. Desde el momento que aparece la idea de que alguien es bueno, ya empieza a dañarse la imagen de esa pobre persona, ¿no? El bien se da en cuanto no se toca. Es un misterio. El mal se da físicamente, se da como agresivamente, violentamente. Como el despertar de la ilusión del bien, que no se conoce. Nadie conoce el bien. Por eso dice un personaje de Sartre, ¿no? Nadie conoce el bien, por eso es que yo hago el mal. Y otro personaje de Sartre, o mismo Sartre, dice, el infierno, los feos son los otros, el infierno son los otros. Son los otros. Tú te has preocupado siempre por el otro, te ha interesado el otro, el prójimo, y eso es una filosofía donde se trata de buscar, digamos... La relación al otro. La relación al otro. Y dice, el infierno son los otros. De alguna manera sí, digamos, porque la medida de mí mismo está en los otros. Yo jamás me enjuicio a mí mismo, los otros me enjuician a cada momento. Y está bien que me enjuicien, porque son mi medida. Así que si yo me preocupo mucho del enjuiciamiento ajeno, el infierno son los otros. Ahora, gran parte de la filosofía occidental ha sido construida desde un sujeto, ¿no? De un sujeto que piensa, ¿no? Sí. De un sujeto que constituye el mundo. Pareciera que tú te interesas más por buscar un espacio que no es ni el sujeto y que no es simplemente el objeto, que es un espacio intermedio. ¿Qué es lo que es eso? Es el espacio que hay entre los dos, digamos. Fíjate que es difícil quizás pensarlo incluso, que uno empieza como relación al otro, que uno empieza a vivir como relación al otro. Que la idea cartesiana del yo mismo, del yo enclaustrado en mis principios, esa idea es una idea nomás, que desde la primera sonrisa que aparece en el mundo de la madre, del padre o de quien sea, esa sonrisa es de otro y es el primer gesto humano por el cual entramos y somos recibidos en la vida. Entonces si ese gesto que nos recibe en la vida es el primero por el cual después voy a pensar que tengo un yo. El mundo nace de la relación al otro. Y el mundo interno nace también de la relación al otro. ¿Qué es lo primero? El nosotros. Difícil. O sea, podríamos decir que hemos estado construidos sobre una cierta ficción, o sea, esta obsesión de Occidente por el yo. Totalmente. Es una enfermedad también. Yo creo que es una enfermedad, sí. Yo creo que es una enfermedad. Es una visión falsificada de la realidad, si en realidad existimos solamente por el nosotros. E incluso, fíjate, pensando sobre la contingencia humana, sobre el azar de la vida humana, yo trataba de ejemplificarlo, ¿no?, a través de una película muy simpática que vi en que un tipo, un español, se roba un chancho. Entonces va huyendo de la policía y entonces dice, ¿qué hago? ¿Cómo me salvo? Y va hasta el puerto de Palos. Y ahí ve que parte ¿cómo se llama? Un velero, un velero, no, una nave. Una nave, sí. Hacia la India, le dicen. Y él se embarca con el chancho hacia la India. Esto en 1492. Y yo pienso, digamos, que ese español necesariamente tiene que ver con alguno de nosotros.
necesariamente uno de nosotros de darle la gracia o maldecir a ese español. A ese ladrón de chancho. A ese ladrón de chancho. Entonces, ¿cómo estamos constituidos? No solamente en este momento, desde que nacemos, sino que mucho antes que nazcamos, estamos constituidos por nosotros. Estamos hechos por otros. Ya Por no otros, venimos flotando así, ¿no? En el mar hasta que llegamos a la playa del mundo, ¿no es así? Neruda tiene una frase en Confieso que he vivido, dice, soy la suma de muchos, Eso, de muchos yo, de muchos otros, ¿no? De muchos otros. Y lo creo con mucha Ahora, fuerza. cuando Heidegger dice el ser con, ¿no es eso? No creo que es eso, fíjate, yo creo que ahí hay una, le falta una fuerza a eso, le falta una fuerza, no solamente es porque yo trabajo con otros, estudio con otros, voy en la calle al lado de otros, miro la tele tomado la mano con otra, ¿no? Pero el momento realmente importante es ser ante otro, no ser con otro. ¿Y cuál Y ahí es el ser ante? A ver, especifiquemos una acción. Cuando tú me hiciste esa pregunta, por ejemplo, ya me pusiste en la situación de ser ante ti, de responderte. ¿Cuándo empieza, digamos, cuando yo me dirijo a otro y el otro debe responder de alguna manera? Ese antes. Tiene mucho que ver esto con el teatro, ¿eh? Tiene que ver con el teatro y tiene que ver con la ética. De nuevo, digo. Claro, tiene que ver con el teatro porque se da así, ¿no? Tiene que ver también con la literatura, de alguna manera, con un tipo de poesía en que ha entrado en crisis ese yo. De hecho, el yo ha entrado también en crisis en Occidente en este siglo. Pienso en Pessoa, que tiene muchos yo, Claro, ¿no? claro. Pienso en la poesía de Nicanor Parra, estando más cerca, que una poesía de muchas voces. Muchas voces. Y en el estructuralismo, que desaparece de alguna manera, desaparece el yo, en beneficio de la estructura. Pero ¿no será peligroso este desaparecimiento? Yo sé como desaparece la verdad, son necesidades humanas, sí, ¿no? claro que sí. Lo que pasa, fíjate, que el yo no debe desaparecer, no creo que deba desaparecer, no puede desaparecer, pero no como un yo fundamento de la realidad, no como un yo definitivo, sino como un yo, diría Bátimo, débil, un yo necesitado, un yo que necesita el mundo y necesita los otros, y lo sabe. Entonces, ese yo se comprende que es un yo que cambia la realidad, ¿no? Bátimo habla del pensamiento débil, ¿no? Sí, él habla del pensamiento. Es bonita esa idea. Tú también quizás has ido detrás de eso, ¿no? Sí. Como desprenderse la mochila de ciertos Claro. pensamientos demasiado fuertes. ¿Qué pasa con...? ¿Por qué es importante el pensamiento débil? Porque, mira, el pensamiento fuerte es un pensamiento prepotente. Es axiomático decir esto. Es el deber ser, es este. Entonces te ponen encima una carga donde la libertad de elección es imposible. Entonces el pensamiento de él supone que los principios hay que rehacerlo desde la experiencia. Y esta experiencia es la experiencia no mía, sino la experiencia con el otro y ante el otro. Entonces yo debo venir sin mochila a esta relación con el otro. No debo venir cargado. Debo venir en una buena disposición dialogal. Ahora, no solamente pareciera, hay algunos que han ido más lejos, no solamente pareciera que el pensamiento débil ha sido dañino para el humano, sino que incluso el pensamiento. Hay quien ha llegado a pensar que la filosofía ha sido dañina para el hombre. Bueno, ha habido uno que ha dicho que no se puede, que es mejor no hablar de lo que no se sabe, un señor Wittgenstein. Hay otro, pienso en un tipo como Cioran, que es un demoledor de filosofía y un francotirador contra la filosofía, como casi la filosofía y el pensamiento, sobre todo el pensamiento sistemático, como una enfermedad, como que algo que daña la realidad. ¿Qué piensas tú de esa furia de Cioran contra la filosofía? Yo lo he leído con mucha pasión a Cioran. De repente subrayo, si vuelvo a subrayar cosas que dice que me importan mucho. Ahora, él es un filósofo, evidentemente, o sea, está descalificado para hacer esos juicios definitivos contra la filosofía. Yo creo que él hace juicios contra la filosofía sistemática, y en eso tiene razón. Digamos, una filosofía sistemática es una filosofía que en el fondo va devorando la realidad y no deja nada fuera del sujeto, todo en el sujeto. Como el sujeto del filósofo que filosofa, no le deja nada a los demás, ¿no? Tú en
en un artículo sobre Jorge Millas, tu maestro, ¿no? Maestro. Vamos a hablar de él quizás más adelante. En un discurso que hiciste sobre él, rescatas de alguna manera la racionalidad del hombre, ¿no? Voy a leer lo que tú dices aquí. Dice: el hombre, desde que ha tomado distancia de la naturaleza, desde que ha reconocido lo otro simplemente como otro, como distinto de sí, desde que ha llegado de este modo a saberse así, desde entonces no es una cosa entre las cosas de la naturaleza, ¿no? Y hablas de que, de alguna manera, nuestra racionalidad nos hace distintos de un ser simplemente depredador, de alguien que llegue, se apodera y come o devora la realidad. Pero no de alguna manera se podría decir que el pensamiento ha sido también depredador y devorador, y que ha sido quizás donde más se ha manifestado esa depredación y ese canibalismo humano. Claro, es que, claro, no está permitido, porque el hombre no puede tomar las cosas sin mostrar el derecho a tomarlas, ¿no? Así, esa es su racionalidad. Pero el pensamiento tiene, de alguna manera, vía libre en este sentido. Y entonces, claro, un pensamiento sistemático devora, hace indiferente las cosas, hace todo de noche. Puede llegar a eso. Pero también la filosofía ha sido la gran crítica de la sistematicidad. Ha criticado la ciencia, no es así, como sistema cerrado. Todo sistema cerrado ha sido criticado también por la filosofía, aunque en algunos periodos el hegeliano, por ejemplo, un sistema absolutamente cerrado. La filosofía de nuestro tiempo, yo creo que aspira, y lo hace bien, en ser un sistema quebrado, no cerrado. Ahora, tú tienes ahí incluso una cita muy hermosa de Blaise Pascal, ¿no? Sí. Cuando dice que el hombre no es sino una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. Y no es preciso que el universo entero se arme para aplastarla. Un vapor, una gota de agua son suficientes para matarla. Pero aun cuando el universo lo aplastara, el hombre será aún más noble que aquello que lo mata, porque él sabe que muere y sabe la ventaja que el universo tiene sobre él. El universo no lo sabe. Pero hay detrás de todo esto, que es muy bello, evidentemente, una cierta soberbia de que somos superiores porque sabemos. ¿No hay un error ahí de matriz en Occidente, a diferencia, por ejemplo, pienso del pensamiento oriental, de reconocer una misma dignidad toda, desde la piedra al agua y al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué somos superiores? Porque sabemos. Eso no lo entiendo. Yo tampoco. No, somos distintos, diría. Somos distintos. No podemos. Es que no hay matices aquí entre el no saber y el saber. El saber que se va a morir es un saber angustioso. Pero eso no nos hace superiores. No, nos hace distintos, nos hace acumular, por ejemplo, nos hace arrepentirnos, por ejemplo, nos hace vivir el momento. Tantas cosas que podemos determinar desde el momento que sabemos que vamos a morir. Somos distintos. Y no solamente el saber que vamos a morir, el saber que somos contingentes, nos hace infinitamente más contingentes. Pero yo creo que lo dice Pascal. El hecho de saber que vamos a morir nos hace mortales. Nosotros no somos mortales. Es una diferencia. Ahora, creo que esta diferencia es esencial, debemos tenerla en cuenta. Pero lo que tú decías ahí, lo que dice también Jorge Milla, de alguna manera, una parte de la dignidad del hombre pareciera que viniera de esta racionalidad. Eso es lo que yo tengo dudas sobre eso. ¿Por qué la dignidad del hombre viene de su racionalidad? Porque nos hace comprender, mira, de alguna manera, yo pienso que es así, porque de alguna manera, voy a ir por otro lado. Heidegger dice algo muy bello, retomando un pensamiento médico, ¿no es así? El hombre es pastor del ser. ¿Qué significa ser pastor del ser? Por el hecho, no es así, de que yo conozco el pasado y el futuro, de alguna manera yo soy el dueño, manejo los hilos del tiempo. De alguna manera me acerco a la divinidad en cuanto conozco no el presente, sino que conozco el todo. Y este conocimiento
si no me da una dignidad, creo que me da una angustiosa responsabilidad ante mí mismo. Y creo que en conocer eso y manejarlo tiene que ver con algo como la dignidad. Ahora, el saber en la cosmovisión cristiana tiene que ver con la caída. Desde que el hombre sabe, cae. Cae. Pierde una inocencia primordial, ¿no? Claro, porque sabe más allá, ese es un problema también muy serio, ¿no es así? Porque sabe más allá de lo que le fue dado, digamos. Es un saber que va más allá, o transgrede, digamos, una relación a lo divino. Ese es un tema, digamos, a propósito de la tragedia, de toda la tragedia griega. Todos los héroes son héroes por esta caída, ¿no es así? Por levantar el velo de lo que le dijeron que tenía que estar tapado. Y cuando lo levantaron vieron su propio rostro. Quiero ver un poco a la ética. Hay un capítulo realmente bellísimo, gozoso, digamos, sobre el tema de la desidia, ¿se dice? Sí. Y la desidia y la pereza. Y la pereza, sí. A ver, hagamos una diferencia ¿hay alguna diferencia entre la desidia y la pereza? Ya, es la asidia. Asidia, perdón. Asidia, La sí. asidia, más que la Bueno, desidia. es una palabra desaparecida Sí, casi sí. del lenguaje corriente. La pereza es un abandono de sí mismo, ¿no es así? Un abandono a lo que viene. Es una especie de fatalismo práctico, ¿no es así? En cambio, el ocio, que es lo que defiende el mundo de Aristóteles, de Platón, y el mundo cristiano también. El ocio es una reserva de las energías para lo mejor, digamos, para estar frente a lo mejor. O sea, por eso te adelantaste a mi pregunta, justamente te iba a preguntar que pareciera que la pereza fue colocada por el cristianismo como un pecado capital. Sí. Pero no es lo mismo la pereza que el ocio, no es que el ocio sea un pecado capital. Yo creo que yo creo que ahí hay una concesión del cristianismo a los tiempos, al tiempo del industrialismo del siglo pasado, ¿no es así? Cuando el mundo empieza a industrializarse, empieza a cambiar esta palabra que era muy bonita hace días, que significaba no cuidado. Yo no me cuido así como las flores del campo en la Biblia, no me cuido de mí misma, dice la flor. Yo no me cuido de mí mismo porque soy un ser que está de alguna manera ligado y protegido por el mundo. Eso es muy positivo, tiene que ver con la gratuidad también. Eso es gratuidad, eso es hace días, ¿no es así? Entonces esa palabra tan hermosa empieza a morir. Y empieza esta otra así como un látigo, pereza, no sea perezosa. Eso tiene una raíz más bien protestante. Esa tiene una raíz protestante. Y esa se impuso en todo el cristianismo, ¿no? Así como un pecado capital, cuando en el fondo un pecadillo, no sé si ser perezoso, no tiene nada que ver, por ejemplo, con los grandes pecados del orgullo, de la envidia. No se entiende por qué llegó a ser un pecado capital, sino por esta ideologización propia del capitalismo moderno. Tú cuentas una historia, me gustaría que la contaras de nuevo, que es la historia de ciertos monjes del desierto que a una cierta hora del día se enfrentan con unos demonios. Y a ver... Tú lo cuentas aquí en la reflexión cotidiana. Sí. A la hora del mediodía, a la hora en que el sol pega, Ya, claro. esos monjes que están recluidos en el desierto viven el momento más grande de sus tentaciones. Viven el momento, claro, porque desaparece toda relación, todo entretenimiento de la realidad. La realidad se hace sórdidamente una, digamos, indivisible. El sol sobre las cabezas, el cielo azul ya centellante, el desierto que se hace uno con el cielo y el tipo solo ahí, que tiene que vérselas consigo mismo. Entonces parece que empieza a inventar maneras de entretenerse, y ahí están, por ejemplo, las diversiones del Bosch, ¿no? Las tentaciones de San Antonio. Empiezan a ver fantasmas y cosas, porque no pueden soportar esta unidad con el ser. Se llama el mediodía, ¿no es así? El demonio del mediodía.
el demonio del mediodía para los monjes era, ellos soportaban todo, digamos, soportaban hambre, soportaban sed, soportaban todo. Pero de repente llegaba el día, se empezaban a ir las cosas, a huir todo, digamos, se evaporaba y quedaba entonces solo frente a un sol en plenitud y se desesperaban. Y entonces empezaban a confabular con estas imágenes, no sé si, que tan bonitas, tan dramáticas en el Bosch, ¿no? ¿Cuáles son los demonios, crees tú, para nosotros, los hombres contemporáneos? Que vivimos en nuestro propio desierto también. La soledad. Yo creo que la huida de la soledad y los inventos contra la soledad, yo creo que son ese gran demonio. Yo creo que el demonio, como metáfora psíquica, ¿no? Así, el demonio juega su gran carta con la soledad. Y todo lo que inventa, todos los manejos que hace, es para tapar la soledad del hombre contemporáneo. ¿Tú crees que habría que rescatar esa soledad? ¿Cómo? En términos prácticos, qué difícil es. Hay tanta gente sola y tanta gente... Claro, yo creo que todo va en contra, ¿no? Yo creo que todo va en contra de eso. Yo incluso temas tan aparentemente bondadosos como el de la globalización, la mundialización de todo, digamos, en el fondo tienen algo que va contra la posibilidad del hombre de encontrarse con el hombre. Algo, no está dicho que sea malo, ¿no? ¿Sí? Tiene algo que puede llevar a eso, a la mayor soledad de la vida humana. Bueno, la búsqueda de la conversación, la búsqueda de los lugares de encuentro, la aproximación del prójimo. Eso no había que perder por ningún motivo. De ninguna manera. Por eso que yo creo que hay una inconsciente, una preocupación en todas las políticas del hombre contemporáneo. Se están buscando espacios públicos, lugares de encuentro. Va surgiendo todo eso como una necesidad real y contra, no sé si, los grandes mecanismos de domicilización del hombre. Domiciliado, no sé si, encerrado, después en el auto, el domicilio, llega a un trabajo, si es que necesita ir a un trabajo. Y Humberto, te imagino tú naciste en Playa Ancha, ¿no? En la República Independiente de Playa Ancha, ¿o es cierto? Esa es mi gran mentira. Tu mito. Mi mito. Yo no nací en Playa Ancha. ¿Dónde naciste, Humberto? San Bernardo. Muy distinto, muy lejos de Playa. Pero es que viví casi toda mi vida en Playa Ancha. ¿Viviste en Valparaíso? En Valparaíso. Que es una ciudad, a ver, desde el punto de vista como ¿qué significó para ti, en relación a la filosofía, haber vivido en esa ciudad? Mucho. Significó, en primer lugar, una serie de imágenes recurrentes en mi vida que son muy importantes. Esa armonía entre lo privado y lo público, que era vivir en la República de Playa Ancha. Una armonía, salir, no sé si encontrarse con los amigos, pero después volver a una soledad exquisita, rica. Fue una plenitud de vida, digamos, ¿sí? Con lecturas además muy fáciles cuando era niño. Salgari, Sabatini. Era un mundo de magia. Inventado, se comprende, pero que te estimulaba eso para inventarlo. Yo te agradezco mucho, Humberto, por este viaje que se traduce en esta obra filosófica, por este transcurrir tuyo que acerca la filosofía al hombre, nos la acerca a nosotros y nos hace de nuevo asombrarnos frente a aquello que está tan encima nuestro y que lo damos, como decíamos al comienzo, por descontado. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación. Yo te agradezco la conversación, me gusta mucho estar contigo, eres un gran conversador. Gracias, Humberto.